De vida eterna. ¿Cuántos tienen Biblia que en su Biblia aparece en rojo la palabra que salió de la boca del Señor? Esa es la palabra que vamos a hablar este año. No vamos a hablar de historia, no vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la palabra que salió de la boca del Señor. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, hoy nos toca Mateo 4:4, lo vamos a leer y vamos a empezar. Mateo 4:4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, y respondió y dijo, ¿quién dijo? El Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a atesorar eso, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú aquí aclaras, Señor, que más que el pan físico, la palabra tuya es el pan que necesitamos, Dios. Es el pan que hace cosas maravillosas que vamos a ver en este día, Dios. Y hoy vamos a atesorar esa verdad, que no solo vivimos por el pan físico, Señor, sino que vivimos por el pan que tú nos has dado, la palabra de vida eterna. Y esta palabra hoy la vamos a atesorar en nuestro corazón como un gran tesoro para nuestra vida, que nos va a enriquecer. Como todos los tesoros enriquecen, tu palabra hoy nos va a enriquecer porque es un buen tesoro, es un fundamento maravilloso, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en este lugar, en el corazón de cada uno, que tú les hables, que tú enseñes, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos afirmes y que nos enseñes a atesorar la buena palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a atesorar que no solo de pan dijo el Señor, vivirá el hombre, y nos dice hoy a nosotros que no solo de pan vivimos. Este pan se refiere al pan que físico, ¿cierto? No solo del pan físico. Cuando usted habla de pan, es lo básico, lo que usted necesita para vivir, son las cosas naturales, las cosas materiales, el alimento natural. Muchos cristianos viven en función del pan natural. Muchos trabajan solamente para comer. Muchos trabajan solamente para sobrevivir, entonces para pagar las cuentas, inclusive las oraciones de muchos son en base al pan físico. Ay, Señor, mi trabajo, ay, mi carrito, ay, mi casita, ay, mi alimento, ay, todo está viviendo solo del pan físico. Entonces aquí el Señor nos va a enseñar a obedecer, que es más importante el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, atesorando esta palabra, dice que el Señor le dijo que no solo de pan, o sea, sí vivimos del pan físico, pero no solo de ese pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante, la palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que nosotros hemos querido enseñarles a ustedes. Es la palabra que sale de la boca de Dios, la que nosotros necesitamos. Es la palabra que usted lee, la que usted tiene que atesorar. No son inventos de gente, no es invento de un pastor, no es invento de un hombre que se le ocurrió decir una máxima y la gente, muchos años, todos nosotros atesoramos cosas que nos dijeron y las tomamos como palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la que tenemos que atesorar. Entonces, aquí el Señor nos dice que no solo de este pan, el Señor quería dejar claro que no vamos a descuidar, no vamos a dejar de comer, pero más importante es que nos alimentemos de la palabra de vida, es estar pendiente del alimento espiritual. Más allá del alimento físico, necesitamos el alimento espiritual. Entonces nosotros, la palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos, inclusive vitaminas. Hay mucha gente que cuenta de milagros que Dios ha hecho, se han perdido en desierto. El Señor mismo, Isaías, ¿cuánto tiempo ayunaron en un desierto? 40 días. Dicen que nadie puede durar 3 días sin agua y más de 8 días sin comer, sin ingerir alimento. Pero ellos duraron 40 días. ¿Cómo fue posible eso?
por la palabra de Dios. Moisés creo que también ayunó un buen tiempo, ¿no? Entonces, es imposible que un creyente crezca si no se alimenta de la palabra de Dios. Muy triste que muchos cristianos desnutridos en este tiempo no leen la palabra, no leen la palabra, no la atesoran. No tienen tiempo para leer la palabra. Mire, la Biblia toca leerla todos los días. Es que yo ya me la leí, no importa, volvemos y la leemos. Ya llevamos, este es el tercer año en que estamos haciendo el ejercicio aquí de leer la palabra, y cada vez que la leemos, encontramos otro, oiga, no habíamos visto esto, encontramos un tesoro. ¿Cuánto lee usted la palabra diariamente? Cada uno sabrá. ¿Usted dejaría de comer? Oiga, es increíble que nosotros no dejamos de comer voluntariamente. Nosotros dejamos de comer obligadamente. Que porque un examen que nos van a hacer, entonces toca no comer porque toca ir con el estómago vacío, o por dieta para adelgazar. Obligadamente dejamos de comer el pan físico, pero voluntariamente dejamos de comer el pan espiritual. No comemos. Mucha gente no come el pan espiritual. Necesitamos la Biblia. Debemos meditar. El Señor le dijo que tenían que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, que nunca se apartara de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche teníamos que meditar. Entonces nosotros tenemos que de verdad atesorar esto que el Señor nos está diciendo acá. Oiga, ustedes no vivan solamente del pan físico. Necesitan el pan que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el pan que sale de la boca de Dios? Su palabra, su palabra. ¿Qué es lo que vamos a entender acá? ¿Qué es lo que vamos a atesorar? Aquí el Señor Jesucristo nos dice que el verdadero alimento y la verdadera vida nos la da la palabra que sale de su boca. El pan físico nos alimenta por un ratico, pero no dura. Recuerda que el Señor le dice a la samaritana que el que bebiera del agua que el Señor nos daría, que también es la palabra, jamás volvería a tener, ¿qué? Sed. Eso tiene este poder. La palabra de Dios tiene el poder de vivificarnos. Entonces vamos a mirar hoy cómo es que nos hace vivir la palabra, para que el Señor haya dicho que no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, nosotros podemos vivir. Lo que vamos a atesorar en este día es cómo nos hace vivir la palabra. Cómo es que nos hace esta palabra que sale de la boca de Dios vivir de verdad, vivir eternamente. Porque el pan físico no nos va a llevar a la vida eterna. El pan físico nos va a llevar a cumplir 50, 60, 70, 80 años si usted se alimenta bien. Y si se alimenta demasiado bien, en vez de aumentarle los años de vida, se los reduce. ¿Cuántos han visto el programa de Kilos Mortales? Se mueren. Les da un infarto por estar tan gordos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Este pan no se puede comer mucho, el pan físico, pero el pan espiritual, al contrario del pan físico, puede usted comer todo lo que quiera. Ojalá todos fuésemos obesos espirituales. Esa es la única obesidad que no hace daño. La obesidad espiritual, que estamos tan llenos de palabra. Oiga, que eso, mejor dicho, es así, nos lleva a la vida eterna. No nos quita la vida eterna. En cambio, la obesidad física nos quita la vida natural. No la reduce, no la complica, porque nos da el yello, nos da de todo por estar tan gorditos. Entonces vamos a ver cómo es que nos hace vivir la palabra que sale de la boca de Dios. Es la pregunta. ¿Usted quiere saber cómo lo hace vivificar? A la luz de la palabra vamos a ver cómo es que nos hace vivir ese pan maravilloso. Miremoslo en Jeremías 15, 16. ¿Cómo es que esta palabra, dentro de un contexto donde Jeremías está lamentando muchas cosas? Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Le tocó un tiempo muy difícil al profeta Jeremías. Y aquí en Jeremías 15, 16, él dice algo espectacular con respecto a la palabra, comer la palabra.
Dice que el título de ese pasaje, la implacable ira de Dios, y Jehová reanima a Jeremías con esta palabra y le dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí suceden varias cosas. Este profeta, en medio de circunstancia difícil, que el pueblo no le quería escuchar, él recibió la palabra, él la fue dada, y él le dice, Señor, acuérdate que yo te obedecí, guárdame en la época del enojo. Y le dice esto, yo comí tu palabra. Le está recordando, Señor, el pueblo no, pero yo sí comí tu palabra. Y nosotros le podemos decir eso al Señor. Ay, Señor, el pueblo no quiso, pero yo sí he comido tu palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué le pasó a él por haber comido la palabra? Me fue por gozo y por alegría ¿de quién? De mi corazón. ¿Y por qué se puso gozoso en su corazón? Porque el nombre de Jehová se invocó sobre él. Porque tuvo relación con Dios. En medio de circunstancias, porque era en la época de la cautividad, de la amenaza de la cautividad, él tuvo gozo y alegría en medio de circunstancias difíciles. Mire, nos perdemos mucho gozo y alegría por no ocuparnos en la palabra de Dios. Estamos tristes, amargados, sin esperanza, renegando porque no hemos encontrado el tesoro de la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra de Dios para traer alegría. Entonces, aquí nos dice que él estuvo feliz, él estuvo animado. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a las indicaciones de la palabra. Y nos trae alegría, y nos vivifica. Una vez, ¿recuerdan el profeta Isaías que estuvo deprimido, deprimidísimo? Quería morirse, le dijo, Señor, quítame la vida. Yo ya no quiero vivir, yo soy el único que queda de tus profetas. Estuvo ayunando y estuvo allá desanimado en el desierto. Y hay un ángel que le dice, levántate y come, porque largo camino te queda. ¿Y qué hizo él? Se levantó y comió. No solamente el alimento físico, volvió y cogió las palabras del Señor y pudo caminar. Porque ahí el Señor le dio palabra, le dio una instrucción. Ve y nombra a fulano en reemplazo de sultano, unge a Eliseo en reemplazo tuyo. Y Elías fue traspuesto al cielo, ¿no? Él no vio muerte. Fue feliz. Se levantó, cogió la palabra que el Señor le dio y tuvo alegría. Gracias a la palabra de Dios nosotros podemos ser levantados, hermanos. Gracias a la palabra de Dios podemos ser levantados por muy difícil que sea la circunstancia, por difícil que sea. La palabra lo levanta. Entonces, el pan físico puede ser gozo a nuestro estómago. A mí que me encanta el platanito, un platanito, ay, me trae delicia un momentico al ojo y todo, pero se acabó, eso no me trae gozo al alma, ¿no? Pero la palabra de Dios sí le trae gozo al alma a uno. Entonces, en los momentos más difíciles nosotros necesitamos ingerir la palabra de Dios, porque dice que nos trae gozo y alegría a nuestro corazón. Usted tiene mucha hambre y usted come un pan físico, ¿cuánto le alegra el pan físico mientras se lo come? ¿Le dura la alegría? ¿Cuánto le dura la alegría del almuerzo a usted? ¿De un buen almuerzo? Mientras haga la digestión y por ahí a las 6 de la tarde, otra vez tiene tristeza. El estómago le está reclamando. Todavía, si tiene digestión acelerada, pues a las 3 horas, 2 horas ya tiene hambre. Entonces nosotros tenemos que de verdad tomar la palabra, que esa sí nos dura. Es la verdadera fuente de alegría, la palabra de Dios. Es la que nos dura, no es una alegría momentánea. Este profeta dice, me fue por gozo y alegría mi corazón, pero Jeremías está en un tiempo difícil, en tiempo de juicio de Dios.
pero le fue por gozo y alegría cuando comió la palabra de Dios. Entonces nos alimenta, nos nutre, nos da el conocimiento de la verdad y nos trae alegría. ¿Por qué hemos de estar atemorizados en estos tiempos tan difíciles? Yo me imagino a la gente en Puerto Rico porque duró temblando yo no sé cuánto. ¿Cómo estarían los cristianos de allá? ¿De verdad tendrían gozo y alegría? Ay, Señor, ¿será que tú ya vienes esta noche por mí? ¿O estarían angustiadísimos? ¿Cómo está nuestro corazón si tenemos la palabra? Entonces, por eso la palabra nos dice acá que no solo de pan vive el hombre. La verdadera comida, la que nos trae gozo al corazón. De acuerdo a esta palabra, vamos a atesorar en esta mañana que la palabra que sale de la boca de Dios son gozo y alegría en nuestro espíritu, aunque estemos en tribulación, porque nos vivifica en la tribulación, no así el pan físico. Nos da vida en medio de la tribulación. Mire, usted tiene un dolor del alma, se le murió el ser más especial. A usted no le dan ganas ni de comer. No le dan ganas de comer. Pero si usted coge la palabra, mire, ay, se me olvidó por lo que de ahora en adelante, todos los que predicamos acá vamos a poner un aviso. Si a Dios quieres escuchar tu celular, debes apagar. Oiga, si escuchamos a Dios y lo honramos, apaguemos el celular. Apaguemos todos el celular. Entonces, mire, nosotros tenemos de verdad que comer este pan porque este sí nos da vida. En cambio, el pan físico no nos vivifica, no nos da vida. En medio de la tribulación eso uno no quiere ni comer. En cambio, cuando uno está en tribulación, si usted quiere comer el pan físico, ese sí le da vida y le da gozo y alegría al corazón, al interior. Al interior le da gozo y alegría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Comer la palabra de Dios. No voy a comer la Biblia, simplemente léala. Lea la palabra, léala, atesórela, disfrútela. Esa es la palabra que nos vivifica. Miremos cómo más nos hace vivir la palabra en Job 23:12. ¿Cómo más nos vivifica la palabra? Job tiene aquí un secreto y ojalá todos aprendamos en este día estos secretos de cómo la palabra de Dios de verdad nos hace vivir. En Job 23:12 dice Job, él está abogando por su causa delante de Dios y le dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. En un momento en que él está abogando su causa porque lo están acusando de que seguro que le pasó eso, de que perdió sus hijos, sus propiedades y que le vino la enfermedad por causa de su pecado. Y él pone a Dios como testigo y aquí dice: del mandamiento de sus labios yo nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. Él guardó, atesoró. ¿Qué es lo que usted guarda? En ese tiempo no habían bancos, hermanos, no habían CDTs. Las riquezas se guardaban en cofres. En un cofre se cogía lo más valioso y no habían cajas fuertes tampoco. En un cofre metían lo valioso. Y él es lo que está diciendo: guardé las palabras, las atesoré más que a mi comida. Mire, por muy rica que sea la comida, usted no la puede atesorar. No la puede atesorar. Usted la consume y dice, el mismo Señor dijo que lo que se come a la letrina va a dar. Y si lo quiere atesorar, y es que esto está tan rico que no me lo quiero gastar, ¿qué le pasa a la comida? Se le descompone. Pero esta palabra sí la puede atesorar. Esta comida sí la puede atesorar. Job está expresando su seguridad que si él fuera enjuiciado por Dios, él iba a ser aprobado. ¿Sabe por qué? Porque él nunca se separó de la palabra de Dios, las atesoró más que a la comida. Pero yo me temo que en este tiempo los cristianos a veces atesoramos más la comida que la palabra de Dios. No podemos, nosotros tenemos que atesorar, tenemos que saborear las verdades de la Biblia, disfrutarlas como si fuera comida. Disfrutarla, dicen que es rico comer y es verdad, comer es delicioso, sobre todo cosas que le gusten a uno. ¡Qué delicia!
¿Por qué no disfrutamos así la comida de Dios, la palabra de Dios? ¿Por qué no la atesoramos como lo más delicioso? ¡Ay, qué rico! Preparando toda esta palabra con mi esposo, ¡ay! A veces nos extasiamos, decimos, ¡oiga, qué delicia esto! ¡Qué rico! Y empieza uno a atesorar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros llegáramos a pasar por el tribunal de Cristo, si guardamos las palabras y nunca nos separamos, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a pasar la prueba, vamos a pasar al otro lado, no vamos a quedar rechazados. Entonces, en la versión Palabra de Dios para hoy dice, sigo su voluntad, no me aparto de ella, atesoro dentro de mí su enseñanza, dice esta palabra de Job 23:12. Él atesoró dentro de sí su enseñanza más que la comida. Atesore la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá este versículo? Que cuando nosotros comemos o atesoramos la palabra que sale de la boca de Dios, nos protegerán de pecar contra Dios. En rojo lo puse, nos inmunizan contra la apostasía. ¿Quiénes son los que se separan de Dios? Los apóstatas. ¿Usted quiere ser inmunizado? ¿Cuántos se han inmunizado contra la gripa, yo no sé qué, qué es inmunizar? Se pone una vacuna, ¿cierto? Y queda inmunizado. ¿Sabe qué nos inmuniza contra la apostasía? Atesorar la palabra de Dios. ¿O hay alguno acá que quiere ser apóstata? Un apóstata es uno que se separa de Dios y dice, no quiero ser cristiano, yo no quiero congregarme, ya no me gusta el cristianismo. Mire, hermanos, ya no le puede gustar los pastores de un lugar. Si no le gustan, vaya, pero busque otro lugar. No se quede sin congregarse, porque ¿sabe quién es el único que pierde? Usted. Dios sigue siendo Dios. Ese pastor con sus defectos y todo, si ama al Señor, algún día la palabra le redarguirá y se corregirá de su mal camino. Pero ¿quién pierde? Usted. Si voluntariamente se aparta de Dios. Entonces, atesore la palabra y eso lo va a guardar de separarse de Dios. ¿Cuántos por un dicho del novio, del prometido, se enlazaron y hoy están unidos? Ya vamos a cumplir 39 años ahí con el Señor. Mesa, 39. Porque uno atesoró las palabras, le creyó. ¿Y por qué nosotros no le creemos a Dios y sí le creemos a un hombre o a una mujer? ¿Por qué le creemos más al cónyuge que a Dios? Dios ha dicho cosas espectaculares para nosotros. ¿Por qué no atesoramos esa palabra y decimos, ay no, yo no me voy a separar de mi Señor? No, puede que ese pastor no me guste, esa mujer no me gusta. Ay, pero mi Señor, yo no me tengo por qué separar del Señor. ¿Por qué nos vamos a separar del Señor si Él no nos ha hecho nada? Entonces, ¿qué nos inmuniza para ser apóstatas? Esos que se separan. Guardar la palabra más que a la comida. No hagamos una alacena para comida, porque se nos puede dañar una alacena para guardar para el tiempo de la gran tribulación. No. ¿Sabe qué? Atesoremos la palabra. Esa sí nos va a guardar y no vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces, la palabra de Dios nos inmuniza, la palabra de Dios nos vivifica en la tribulación. ¿Les gusta lo que hace la palabra de Dios? Entonces, nos conviene mejor comer del pan que sale de la boca de Dios, ¿cierto que sí? Miremos el tercero, ¿cómo nos hace vivir la palabra que sale de la boca de Dios? Ezequiel 2:8 al 10. Leámoslo ahí en la Biblia, Ezequiel 2:8 al 10. Leámoslo en la Biblia para que nos acostumbremos a atesorar la palabra. Porque cuando usted lo lee en la Biblia, eso hacía yo en mis primeros años, todo lo marcaba. Yo hoy en día sí ya no marco la Biblia. Todo, yo mantenía una Biblia que eso daba vergüenza. Pero ya no, porque ya lo atesoro es acá. ¿Qué dice Ezequiel 2:8 al 10? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Quién le está diciendo eso a Ezequiel? Jehová, el gran yo soy.
Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Quiero que note eso. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿De qué está hablando acá? Él recibió una orden: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, lo extendió delante de mí, y esto me interesa que lo notemos. Lo que Dios nos da estaba escrito por delante, por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿De qué nos está hablando eso? Él pudo ver más allá de lo simplemente que estaba escrito en el rollo. Otro hubiera dicho: y me dio un rollo y yo lo comí. Hay otra expresión donde dice: y comí el rollo. Pero él notó que estaba escrito por delante y por detrás, dice la palabra de Dios. Mire, los que estamos familiarizados con la palabra de Dios, nosotros vemos las dos caras de la palabra de Dios. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios también juzga, también regaña. La palabra de Dios, o sea, no es solamente todo lo bonito. Yo no puedo estar todo el tiempo positivismo. Y repitan, y repitan. Nosotros aprendimos unas cosas extrañísimas. Unas cosas en Habacuc, por ejemplo, que dice: escribe la visión, y el que leyere en ella correrá. Y esa visión, y entonces nos enseñaron que usted escribiera una visión. Usted quiere tener una casa o un negocio, escriba cómo lo quiere. Y entonces la gente se ponía a hacer el ejercicio de escribir cómo quería su negocio, cómo quería su casa. Que eso era lo que decían. No, eso no es lo que dice ahí. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el Señor a Habacuc? Que el que tenía que escribir era la visión de Dios para el pueblo de Israel. Y el que la leyere iba a tener libertad, iba a correr, porque iba a tener libertad. Nosotros no podemos cambiar. Esto tiene dos caras y tenemos que entender las dos caras. ¿Recuerda lo que dice Timoteo? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La profecía no puede ser solamente para consolarlo. Ay, tan lindo que es usted. Se va a ganar el carro, la casa y la beca, y esa chica que quiere sí va a ser suya. Esa no es la profecía de Dios. ¿Dónde está la exhortación? La profecía tiene que tener consolación, exhortación y edificación. Entonces yo tengo que mirar las dos caras, tengo que percibir las dos caras. La palabra de Dios me habla de pecados, pero también me habla de promesas, me habla de perdón, me habla de juicio. Yo tengo que mirar las dos caras. Entonces hay palabras, promesas preciosas. Hay una cara donde son promesas preciosas, y yo no puedo leer solamente esa cara. Yo tengo que leer también los ayes para los pecadores no arrepentidos, para ver si yo me redargullo. Yo no puedo escoger, hermano, lea solamente los salmos. Ay, tan bonito los salmos, tan bonitico. Pero no se lea Romanos, donde Romanos le dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Donde me habla de naturaleza pecaminosa, que es lo que estamos estudiando los miércoles. Donde me habla que es por naturaleza. Yo soy pecador, y cuando yo entiendo eso digo: ay, Dios mío, yo no necesito ni siquiera imaginarme el pecado. Es que por naturaleza yo lo produzco. Naturalmente se produce en mí. Ya empezamos el miércoles con el estudio de soteriología. Vinieron como 40 personas. Los animamos, hermanos, que aprendamos de nuestra naturaleza. Entonces nosotros aquí vemos que él miró un libro escrito por delante y por detrás. Tuvo discernimiento el hombre. Cuando usted lee la palabra, ¿sabe qué le pasa? Cuando usted come la palabra de Dios, cuando comemos, cuando atesoramos la palabra de Dios que Él nos da directamente, percibimos claramente los ayes y las promesas, las dos caras de la palabra.
Eso quiere decir que nos da vista sobrenatural, discernimiento espiritual. Usted quiere ser una persona entendidita en las cosas espirituales, tiene que leer la palabra. ¿Quiénes quieren tener discernimiento? Amén. Queremos tener discernimiento, o sea, ver claramente o ver como oscuritas. Uno que tiene discernimiento ve claramente y de lejos. Dice, esa es una promesa. Ay, ese es un juicio. Y vemos claramente. Entonces nos conviene leer la palabra y comer este pan, porque hay unos que prometen que les van a dar vista sobrenatural, pero son mentirosos. Esos son los brujos, los hechiceros, los agoreros. Eso no. Esa vista no la queremos. No le eche ningún vistazo a las cosas ocultas, a las cosas de Satanás. No nos interesa conocerla. No nos interesa bajar a las profundidades de Satanás. Nunca lo hagan. Jamás. Ni por curiosidad, no les interesa. Que Dios nos guarde. Entonces, ¿hay algún pan físico que nos devuelva la vista natural? Bien así dicen que la zanahoria es buenísima para los ojos. Eso dicen. Vaya a ver si es cierto. Pero el pan de vida sí nos da vista espiritual. Ese sí nos hace ver claramente y de lejos. 20/20 espiritual. Alguna vez les di una palabra de la visión espiritual. 20/20. Viendo claramente y de lejos. Pero ¿cómo se hace eso? ¿A través de qué? De la palabra. La que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Siempre tiene dos caras la palabra del Señor. Siempre tiene una promesa, pero la promesa es condicionada. Yo tengo que hacer algo para eso. Yo tengo que obedecer al Señor para recibir, pero muchas personas les enseñan solamente la parte bonita, pero no les muestran lo que yo tengo que poner. Yo tengo que poner cosas. Miremos nuestra cuarta, ¿cómo nos hace vivir la palabra que sale de la boca de Dios? Nuestra cuarta característica de este pan especial. Apocalipsis 10, 9 y 11. En Apocalipsis 10, 9 y 11, aquí miramos otra forma en que la palabra actúa en nosotros, que no lo tiene el pan físico. Dice la palabra en Apocalipsis 9, 10, 11, y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, le dijo el ángel a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, lenguas y reyes. ¿De qué está hablando acá? Dice que entonces él tomó el librito, él obedeció, él le dijo que se comiera el libro, que le iba a amargar el vientre, pero en su boca sería dulce como la miel. Esto me interesa que lo entendamos. Nos amarga nuestro interior. Porque cuando nosotros comemos primero el pan, nos muestra nuestra suciedad, nuestra cochinada, nos muestra todo lo feo que hay en nosotros. Pero después se le vuelve dulce en la boca cuando usted le enseña a otros. Y entonces él, cuando la hubo comido, efectivamente le amargó el vientre, pero después le dice la parte dulce. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Usted ha visto alguna vez que el pan físico dé trabajo? ¿O usted necesita trabajo para comer el pan físico? ¿Cómo es la cosa? Usted tiene que trabajar para comer el pan físico, pero el pan espiritual nos da trabajo, hermano. Es increíble. Usted come este pan y mire lo bello que hace el Señor. Cuando nos hemos saturado, o sea, yo he comido, me amargó el vientre, me mostró toda mi suciedad. Cuando ya nos hemos saturado con la palabra que Dios nos da, podremos dar el mensaje divino a otros.
Y entonces, ¿qué hace este pan que sale de la boca de Dios? Nos da el trabajo de hablar de parte de Dios. En vez de trabajar para conseguir pan, el pan le da trabajo. ¿No le parece espectacular eso? Me parece bellísimo. El mensaje nos da que hemos recibido, que primero nos tiene que amargar el vientre. Primero nos tiene que mostrar nuestra condición. Entonces, ese mensaje nos da el trabajito de ir y profetizar lo que Dios nos dijo. De ir a enseñar, de ir a hablar. ¿Cuántos quieren trabajo? ¿Hay alguno que esté sin trabajo acá? Lo invito a que coma pan espiritual y verá que el Señor le va a dar el trabajo, tanto físico como espiritual. Nos da el trabajo de hablar de lo que nos enseñó. Oiga, ustedes tienen que empezarse a ejercitar en eso. Palabra que los toque, palabra que los amargue, compártala. ¡Ah! El Señor me habló de esto. ¡Ay! El Señor me habló de aquello que usted está haciendo, está trabajando. Eso es lo que convence a las otras personas, no el fingirse. No, es que yo, mejor dicho, yo estoy por encima del bien y del mal. No, nosotros somos barro, en las manos del Señor, barro. Nosotros somos barros en las manos del alfarero, eso no es por nosotros. Y esta palabra no es de nosotros, esta palabra es del Señor. Esta palabra es del Señor. Entonces, esta palabra nos da trabajito. Y es el mejor trabajo. Enseñarle a otros lo que Dios nos enseñó. Ay, este trabajo es buenísimo. Y tiene una remuneración espectacular. ¿Cuántos han leído ese avisito que tenemos allá de trabajo? Sí hay. Hay trabajo y es una remuneración, no, eso tenemos seguro de vida, tenemos pensión eterna, tenemos yo no sé cuántas cosas. ¿Y quién nos da eso? El trabajo de la palabra de Dios, el pan de vida que sale de la boca de Dios. Amén. Miremos ahora, entonces esas son las 4 cosas que hace la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar 2 puntos. ¿Cómo podemos comer todos los días el pan que da la boca de Dios? El pan que de la boca de Dios sale. ¿Qué hay que hacer para comer todos los días? Porque está bueno. Que nos dé alegría en medio de la aflicción, que nos inmunice contra la apostasía, que nos dé vista espiritual y que nos dé trabajito. ¿Cuántos quieren eso? Yo sí quiero. Yo quiero todos los días ese pan. Ahora, yo necesito saber cómo es que yo puedo consumir ese pan todos los días, y cómo hacerlo de una forma correcta. ¿Cómo hacerlo de una forma correcta? ¿No? Entonces vamos a mirar 2 puntos. Isaías 55, 2, 3. El primer consejo que la palabra de Dios nos da para comer todos los días del pan que sale de la boca de Dios. En Isaías 55, en el mismo contexto que estuvimos nuestro lema el año pasado, ¿sí fue ese? El de comprar sin dinero y sin precio. En el 2 y 3, el Señor le pregunta al pueblo, oiga, ¿ustedes por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pregunta el Señor y uno diría, Señor, pero el pan sí sacia, el pan sí llena. El pan físico, pero el Señor le dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí está hablando, son realmente 3 consejos, aquí hay 2 y ahorita miramos el otro. El Señor está diciendo aquí, pregunta, oiga, ¿ustedes por qué se dedican solamente a trabajar para el pan físico? Que es lo que está pasando en este tiempo también. Muchos corriendo de aquí para allá por el pan físico. Y se gastan su dinero en eso y no se sacian, porque mañana otra vez tiene hambre. Mañana otra vez toca para el desayuno, almuerzo y comida.
Pero él dice, en cambio, dice, oídme. ¿Cómo tenemos que oír al Señor? Y cuando yo oigo atentamente, ¿qué pasa? Como del bien. Y se deleitará vuestra alma, lo que ya vimos. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Aquí hay dos cosas que hacer. Lo primero, oír atentamente y comed. Aquí hay dos imperativos, dos verbos imperativos. Oídme y ¿qué más dice? Y comed. Si yo oigo, como consecuencia voy a comer ¿qué? Del bien. Si yo obedezco el primero, si oigo atentamente, entonces ¿sabe qué me va a pasar? Voy a comer del bien. Oigamos atentamente. Oigamos atentamente. Entonces, el segundo es consecuencia del primero. Si yo oigo atentamente, como del bien, ¿cierto? Entonces, muchos, los que están satisfechos con el mundo, no les interesa escuchar a Cristo. No les interesa escuchar atentamente al Señor Jesús. No tienen tiempo. Dicen, 2 horas para ir a un culto. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que llevar a los niños al deporte, al fútbol, al patinaje, a muchas cosas. No tienen necesidad del Señor Jesús. El que está ocupado en el mundo, no están inquietos por sus almas y no quieren comer del bien. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo oigamos y comamos de lo que Él nos da. Que lo oigamos atentamente. Él es la fuente abierta. Él es la roca golpeada, la que le producía agua en el desierto al pueblo de Israel. Amén. Él es el pan vivo, Él es el maná. Para nosotros en este tiempo, el pan vivo que descendió del cielo. Él se compara con el maná y se compara con el agua de la roca. ¿Usted tiene sed? Beba del Señor. ¿Tiene hambre? Coma del Señor. Tenemos que tener, ahorita cuando miremos las bienaventuranzas vamos a entender muchas cosas. Entonces, Él es la roca golpeada. Tenemos que comer de Él. Tenemos que escucharlo atentamente, con diligencia, con mucho cuidado. Entonces nosotros tenemos que aceptar la oferta de Dios. Dice que inclinemos el oído. ¿Qué querrá decir inclinar el oído? ¿Será que para usted escucharse tiene que hacer la oreja así? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que inclinemos el oído? Nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. O sea, eso que nosotros habíamos oído, tenemos que dejar los prejuicios, las malas enseñanzas. Yo le he compartido muchas veces que ya llevamos 13 años, ahorita cumplimos 14. Y de estos 13 años que nos dedicamos a estudiar la palabra, Dios nos ha corregido muchísimas cosas. Y yo he pedido perdón público por las cosas que al principio de pronto enseñamos mal, las cosas que aprendimos mal. ¿Y sabe de dónde aprendimos? Porque inclinamos el oído. Inclinar el oído a la palabra es liberarnos de prejuicios. Porque cuando yo, no, pero es que a mí me enseñaron. Ay, no, yo no acepto eso. ¿Estoy inclinando mi oído? Está altivo mi oído. Está altivo mi oído. Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído sin prejuicio y sin orgullo. Amén. Que me toca decir que me equivoqué. No creo que es fácil uno pararse y decir, oiga, yo me equivoqué. No, eso que yo le enseñé no está bien. No está bien. Eso es inclinar el orgullito. Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído. Dios quiere que lo oigamos atentamente y comamos del bien de Él. Y que inclinemos el oído. Dejemos los prejuicios. Dejemos la tontería. Es que yo aprendí así, sí, pude haber aprendido, pero la persona que me enseñó se equivocó. Pero mi Señor no se equivoca en la palabra. La palabra se explica por sí sola. La palabra se explica por sí sola. Entonces no, hay mucha gente que no acepta esta oferta de Dios. Esta es una oferta que el Señor nos hace. La gente acepta todas las ofertas del mundo. 2 por 1, hoy jueves, todo a 1,000, todo a 10,000, todo a 5,000 y todo el mundo corre. Y mire aquí la oferta. Coman del bien. ¿Por qué no queremos comer del bien?
¿Por qué no inclinamos el oído? Entonces, aceptemos la oferta de Dios. Aceptemos la oferta de Dios. Mire, toda la riqueza del mundo, todo el placer del mundo, no hace que comamos del bien. No nos van a dar consuelo, no nos van a dar la vida eterna. Antes nos llevan es por allá para deslizaderos, como dice el Salmo 73. Entonces aquí, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer? Primero, tenemos que escuchar atentamente sus palabras, no las palabras de la denominación, de la corriente, que como estamos en la época del dominionismo, el reino ahora, entonces vamos a escuchar lo que el apóstol fulano de tal dijo. No, vamos a escuchar ¿qué? Sus palabras. ¿Usted está escuchando sus palabras en esta hora? No mis palabras, yo no le estoy inventando nada. Usted, por eso le digo que lo lea, porque usted lo está leyendo o no lo está leyendo. Y me gusta ese resaltado que a mí me gusta hacer, porque ahí está el secreto. Entonces, escuchando atentamente sus palabras, yo puedo comer todos los días, inclinando nuestro oído, es decir, sin prejuicios ni orgullo. Tenemos que desaprender para aprender. Oiga, ¿cómo cuesta trabajo desaprender? ¿Qué cosa? Es como una resistencia interna a desaprender. No queremos desaprender. Ay, pero es que eso me lo enseñó ese pastor, esa pastora, tan queridos que eran. Alguien me dijo hace 15 días que Jorge predicó. ¿Cuándo predicó Jorge? Hace 15 días. Él habló de un pastor. Y alguien me dijo, ay, ese pastor, él lo conoce, seguramente ya lo conoce, pero era tan bueno y no sé qué. Le dije, no, mija. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Si dejó a la mujer y se fue con otra, ¿era buen pastor? Pero enseñaba bonito. Yo no sé si enseñaba bonito, pero no era buen pastor. No era un buen pastor. No tenía palabra, porque para hacer eso no tenía la palabra de Dios. Porque si yo tengo la palabra de Dios, ay, la palabra de Dios amarga mi vientre. La palabra dice, ¿cómo va a mirar a otra vieja? Le dice al pastor. A la pastora, ¿cómo va a mirar a otro muchacho? No, no se puede. La palabra nos amarga nuestro vientre. Ay, duele. Tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos lo primero, tenemos que escuchar, ¿cómo? Atentamente. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿La palabra de quién? Del Señor Jesús. Y lo segundo, inclinando nuestro oído, póstrelo. Y el tercer consejo está en Colosenses 3:16. 3 consejos para atesorar la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, la palabra dice, aquí está, dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Me interesa, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo será que la palabra de Cristo puede morar en abundancia? Que yo la puedo tener abundante en mí. Cuentan que en la época de la persecución allá en Rusia, en Alemania, la iglesia perseguida, hay un libro que se llama Los Mártires de la Fe, ¿sí es? Los Mártires de la Fe. Ellos, se les prohíbe la palabra en los países comunistas, ellos no pueden tener una Biblia. ¿Sabe qué hicieron ellos? Los metieron a las cárceles y todo, pero ellos se memorizaron la palabra. ¿Y sabe qué hacían? Reuniones allá en la cárcel, subterráneos, y todo lo decían de su corazón, sabían la palabra. Cuando está diciendo la palabra de Cristo mora en abundancia, me está diciendo memorice la palabra. Memorice la palabra. Oiga, he notado con los años que uno ya está perdiendo la memoria. Ay, pero le pido al Señor, pero el Señor siempre me recuerda la palabra. Le pido al Señor que se me olvidan otras cosas, pero la palabra no.
More en abundancia, estoy perdiendo ya no tengo esa memoria. Yo me acuerdo que sin vanagloria, me echaban flores por la memoria hace muchos años, ya me olvidan las cosas, ya se me olvidan, hermano. Entonces no se ponga bravo conmigo si se me olvida de pronto, se me pasó el cumple o cualquier cosa, perdón. Es la edad, hermano, consideren. Pero la palabra no. La palabra no la olvido. ¿Por qué? Porque ha morado en abundancia en mi vida. He tratado de memorizar. Si usted lee una y otra vez, ¿sabe qué pasa con la palabra? Se la aprende. Fácil, puede que no se la sepa al pie de la letra, pero usted sabe dónde está. Usted sabe lo que dice, usted sabe el contexto, usted sabe que hay una respuesta para esa situación y la busca. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La tercer consejo es memorizando la palabra. La primera es que nosotros tenemos que escuchar atentamente su palabra. La segunda, inclinar nuestro oído, dejar esos prejuicios y humillándonos delante del Señor y el orgullo. Y la tercera, memorizando. Para que la palabra more en abundancia en mi corazón, yo tengo que memorizarla. Si no tenemos buena memoria, mire, lea. Que tanto leer, oiga, le empieza a fluir. Entonces, memorizando la palabra, el consejo de Dios. ¿Qué concluimos en esta mañana, segunda palabra? La primera fue hace 8 días, de que conviene que cumplamos toda justicia, o sea, que obedezcamos. Esto tiene una cadena. Conviene que obedezcamos al Señor. Lo segundo, nos conviene atesorar la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces le voy a obedecer al Señor, porque hace 8 días aprendí que conviene que cumpla con todo lo que Dios me ha mandado. Hoy Dios me está mandando que yo tengo que coger la palabra de Dios y atesorarla, alimentarme de ella, porque me conviene más que el pan físico. Entonces, conclusión de Mateo 4:4. Nos conviene comer la palabra que sale de la boca de Dios, primero porque nos vivifica en la tribulación. Entonces, añadimos un lingote de oro en nuestro tesoro. ¿Le gusta? ¿Cuántos quieren ser ricos millonarios? Mire, le estoy ofreciendo riqueza gratis. Segundo, nos inmuniza contra la apostasía. Eso me parece espectacular. No me voy a separar de mi Señor teniendo la palabra. Ay, no, me puedo separar de cualquier hombre, pero de mi Señor no. No voy a dejar de congregarme, como algunos tienen por costumbre. No hay pretexto que es que ese pastor, esa pastora me trataron mal, no me miraron, son odiosos. No importa. El día que vaya el Señor le dice, ¿y acaso es que yo lo mandé a seguir a ese pastor, esa pastora? El Señor dijo que vinieran en pos ¿de quién? ¿De Él? Pues busque otro lugar, hermano. Nos inmuniza contra la apostasía. Nunca nos vamos a separar. Otro lingote de oro para guardar hoy en nuestro corazón. Si yo como la palabra que sale de la boca de Dios, me va a aclarar la vista espiritual. Voy a ver el anverso y el reverso, los ayes y las promesas. Me conviene. Tercer lingote de oro. Y nosotros, y el último, oiga, qué pan tan maravilloso nos da el trabajo de hablar la palabra de Dios. ¿Nos conviene? Oiga, no nos toca trabajar para comer. Aquí comemos para trabajar, para trabajarle al Señor. ¡Qué bendición! 4 lingotes de oro. 4, ¿cierto? Y terminamos. ¿Le gusta atesorar? Oiga, eso está buenísimo. Nos vamos a terminar en millonarios al final de año. Riquísimos vamos a ser, riquísimos espirituales. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Sí conviene comer todo.